Hola, buenos días. Abro el mío también. Estamos en el aire. Buenos días a todos los espectadores. Bienvenidos a este partido de la Superliga Masculina de Voleibol entre el Gijón Volley y Tenerife Sur. Tengo aquí a mi lado a Pepi, yo soy Víctor y les damos la bienvenida a este directo. Bueno, Pepi, buenos días. El partido. Buenos días a todos y bienvenidos al pabellón de la Arena, donde vamos a ver un buen partido, es que prevé, donde el equipo gijonés, el objetivo no es otro que presentar muy buena imagen como hizo en el anterior partido ante Cisneros. Adel. Vale. Adel. Vale, ahora. Ya está subido todo. Tenerife Sur llega como líder de la categoría, donde presenta un equipo con grandes figuras, entre ellas el líbero Alexis Varido, que conocido por la afición gijonesa, que jugó en el EMI Gijón durante varias temporadas, demostrando su nivel de juego y además de una gran personalidad dentro de la pista. Vale, perfecto. Pues cedemos aquí. Cedemos mejor a la gente que sabe, entonces. Perfecto. Por favor. Incorporamos a la gente a Tenerife Sur. Tenerife Sur. ¿Cuándo va a empezar esto? Ya estamos en directo, ahora mismo ya estamos en directo. ¿El teléfono se oye, no? Sí, está todo abierto. Falta, el único es el cambio de serie, que se nos está poniendo a distancia. Esos son los anteriores y todo. Bueno, avísame si hay algo, ¿vale? Vale, perfecto. Pues comenzamos la retransmisión, dando la bienvenida. Hola, buenas. Vamos a comenzar el partido entre el Gijón Volley y el Tenerife Sur en la Superliga 2 masculina. Aquí con nosotros Sergio Ángel García, entrenador del Club Voleibol La Calzada. Muy buenas, Sergi. Muy buenas, aquí estamos. Vamos a ver qué partido vemos hoy. A ver si empezamos a coger carrerilla y nada, a ver si podemos por lo menos puntuar, si no nos llevamos la victoria. Así es, el Tenerife sí que lleva 2 victorias, una por 3-2 y otra por 3-1. El Gijón Volley, por contra, pues solamente lleva un punto en el primer partido, un 3-2 abajo en Vigo. ¿Cómo se espera el partido? ¿Se espera igualado? ¿Los chicos en casa llevan una trayectoria de menos a más? Pues bueno, vamos a ver qué tal sale. Esta categoría es muy igualada. Nunca sabes por quién decantarte. Es cierto que los canarios llevan un mejor inicio de temporada, pero bueno, esperemos que nosotros, jugando en casa, pues les demos bastante guerra. Vamos a ver. Bueno, destacar en la presencia del Tenerife Sur al exjugador internacional que ya militó en Gijón, en el Club Voleibol EMI Gijón, a Alexis Varido, una leyenda del voleibol español. ¿Qué te parece? ¿Qué podemos esperar hoy de él? Pues bueno, vamos a esperar, pues nada, un líbero internacional, campeón de Europa, si no me equivoco, con la selección española, viejo conocido de aquí de la afición gijonesa, jugando en el Pepsi Asturbisa. Y nada, vamos a esperar, pues nada, un líbero van a tener una recepción pues de nivel. Bueno, saludándose ambos conjuntos. Veremos qué podemos esperar hoy del conjunto gijonés, de los hombres dirigidos por Manuel González. Y esperemos que puedan, al menos como ha dicho Sergi, pues puntuar y lograr la primera victoria. Yo no sé si ganaremos, yo espero que sí, pero por lo menos lo que seguro que vamos a hacer es dar mucha guerra. Bueno, esperando ya que salten los protagonistas a la pista, veremos a ver cuál es el sexteto que presentan los nuestros en el día de hoy.
Ya podemos ver a los jugadores del Tenerife preparados para saltar a la pista, también los nuestros. Bueno. Ahí vemos a los nuestros. Eduardo Villarreal al pase. Adrián Moracho, Bruno Cosío serán los centrales. Chema y César Menéndez Curro estarán como receptores. Edu Moro en el opuesto. Y contamos en el líbero Con Bryce. Bryce. En el caso del líbero esperamos ver un cambio de líberos. Esperamos que juegue Bryce en recepción y en el momento que tengamos en saque para la defensa, pues esperamos a Denis Mauriz. Así lo llevamos haciendo los primeros partidos y vamos a ver si sigue la misma tónica. Bueno, empezamos en recepción. A saque Tenerife, Efrén Morales esperando el pitido del árbitro. A ver, la clave de este partido va a ser la recepción. Si tenemos recepción vamos a jugar y vamos a sumar. Vamos a ver qué tal. Ahí está, el saque en salto, buena recepción de Bryce, el pase a punta para César. Ahí estamos. Primer punto para Gijón Volley. César Menéndez Curro atacando por 4. Primera rotación para el Gijón Volley, al saque Eduardo Villarreal. Vemos ahora efectivamente, se produce el cambio de líbero, entra Denis Mauriz para la labor de defensa. Vamos a ver si tenemos una buena racha, a ver qué tal nos va en bloqueo. Tenemos bloqueo alto aquí. Venga, el saque flotante de Eduardo Villarreal y el bloqueo de Edu Moro para poner el 2-0 arriba. Buen comienzo, importante también mantener el saque, mantener la tensión en el saque. Puede ser importante ya ante recepciones bien formadas en Superliga 2 arriesgar en el saque, poner en aprietos a la recepción rival, ¿no, Sergi? Sí, efectivamente, jugando en estas categorías, un saque fácil que te permite una recepción cómoda, te permite al colocador jugar con quien quiera y prácticamente es como regalarlo. Aquí vas a tener que arriesgar en el saque para poner en dificultades al otro equipo. Andrés Hernández Siviero, el central que anotó el último punto, se ha ido al saque. El ataque por 4 a la línea de Carlos Javier Hernández, el capitán del conjunto tinerfeño. No sabemos si interviene un poquito de fortuna o no, pero bueno, la cosa es que el punto sube al marcador. El saque nuevo de Siviero, la recepción que se queda alta de Michael. Reconstrucción del conjunto de Tenerife. Buena defensa. Vuelve la pelota de primer toque, balón a la punta. Reconstrucción fácil para los nuestros. Ahí se va Eduardo Villarreal, el pase para el opuesto, el Moro. Volvemos a construir, la pelota a la punta para Curro. Buen apoyo. Y el bloqueo que no puede levantarse en el apoyo. 2-3 para el conjunto de Tenerife Sur. Sigue Siviero al saque. Después del buen comienzo de esos 2 puntos arriba, los jugadores del Tenerife se han recompuesto y ya van por delante en el marcador. Luego el saque, buena recepción de Michael, esa pelota para Moracho, la finta que no sorprende a la defensa, otra vez la salida por el 4. Y de nuevo Carlos Javier Hernández, el capitán del conjunto de Tenerife, poniendo un nuevo punto en el marcador de los visitantes. Nos está costando esta salida de recepción. Vamos a ver si estamos un poquito más finos y podemos salir limpio y empezar otra vez a sumar. Luego el saque, buena recepción de Michael, la salida de nuevo con César, atacando ahí en la diagonal hacia el 1 y recuperando el saque para el Gijón Volley. Es el propio César el que se va al saque. Público que se anima, llegan las palmas al pabellón de la arena. Veremos el saque en salto en potencia de César. Buena recepción de Alexis Valido, juego con el central, los dobles para el colocador del conjunto tinerfeño, Vladislav Suskis. Es lo que decíamos antes, César aquí Currito está arriesgando porque tiene que arriesgar al saque. Tiene que arriesgar, sacando además sobre el líbero, sobre Alexis Valido. Veremos si repetimos, ¿no? La cambia de nuevo al capitán, jugador de 4. El corto que no puede conectar cómodamente con el central. De nuevo la salida con César en la pipe.
que pone el punto en el marcador, 5 iguales. Continúa César sacando con un saque que está poniendo en dificultades a la recepción de Tenerife. Vuelve César al saque, volverá en potencia. Ahí está, de nuevo sobre el 6-5, pelota de nuevo para el 4, para Carlos Javier Hernández, que está siendo ahora mismo el máximo anotador de su equipo. Lo buscan. Parece que es una persona que les da confianza. Sí, efectivamente, es el jugador que más confianza les da en ataque y sobre él cargan el juego, sobre todo en esta primera parte del partido. Vamos a ver si es capaz de continuar sobre él todo el partido y si nuestro bloqueo es capaz de engancharle. Bueno, el ataque fuera ahora de Edu Moro. Una buena salida de recepción que sin embargo pues no se puede culminar con un ataque dentro. De nuevo al saque el colocador del Tenerife, Suskis. Vamos a ver si podemos volver a contar con una buena recepción. Saque en potencia del colocador zurdo, Eduardo Villarreal, el corto con Moracho. Vamos a la reconstrucción con Brais, de nuevo ataque fuera del opuesto gijonés de Edu Moro. Vuelve al saque el colocador Suskis. Saque en potencia, buscando a Michael, Eduardo Villarreal arriba, Michael, bloqueo. Parece que la levantamos esa pelota, Curro, pelota arriba, no llega a tocar el techo. De nuevo Carlos Javier Hernández, que vuelve a forzar blockout. Punto para el Tenerife, 5-8 arriba. Parece que el primer árbitro llama al capitán, al propio Carlos Javier Hernández, en relación a ciertas protestas que estaba viendo durante el punto. Sí, estaban protestando antes, creo, decían una falta de posición de los jugadores del Gijón Volley. Bueno, todo queda en nada, de nuevo Suskis al saque. Buen saque del zurdo, recepción de Michael, buscamos la salida con Edu Moro, fuera. Ataque a la diagonal hacia el 1, fuera. Y parece que Manolo González pide el tiempo para esto. 5-9, tiempo muerto Gijón Volley. Sí, hay que cortar esta racha y sobre todo esta racha de errores no forzados. Nos damos cuenta de los 3 últimos ataques, fue punto no por el buen hacer del otro equipo, sino por error nuestro. Vamos a ver si cortamos esa racha y vuelven otra vez paso a su cauce y empezamos a sumar, nos acercamos y nos metemos en el partido. Hablábamos de la importancia de la recepción, pero por ejemplo en esta racha de saque, buenas recepciones que efectivamente, como está diciendo Manolo ahora mismo, se están traduciendo en errores en ataque. Sí, claro, cuando tienes una buena recepción hay que aprovecharla. Si te cazan en bloqueo, te defienden el balón, pues nada, no puedes hacer otra cosa. Pero esos errores no forzados te cuestan, y aparte te cuestan que te puedes salir del partido. Es importante cortar esta racha, cambiar el saque y empezar a sumar. Al saque Suskis, vamos a ver si reducimos esos errores, esos 6 errores no forzados que les decía Manolo a los suyos. El pase de Villarreal buscando al 4 a Michael, ahora buen sí. Ataque. La levantan los jugadores del Tenerife. De nuevo tenemos el free Edu Villarreal para Michael, la finta, de nuevo lo levantan. La salida por el 4 con Hernández. Otra vez una reconstrucción fácil, hay que seguir intentando puntuar. César, el ataque desde la PAI, buscando el 5. No puede Alexis Valido con esa pelota. Recuperamos el saque, 6-9. Muy buen juego y muy buen punto. Atacando duro, arriesgando en el saque y atacando. Que te la levantan, vuelves otra vez. Veremos el saque del jovencísimo Adrián Moracho, que está teniendo mucha efectividad en estos partidos anteriores. Sí, Adrián Moracho llevaba una proyección años anteriores, pues muy buena. Tiene el físico, tiene las condiciones y nada, está siendo uno de los jugadores más importantes. Es un jugador que vino este año al Gijón Volley procedente de la fusión con el Club Voleibol La Calzada y nada, está dando muy buenos resultados. El corto que juega el colocador con Cabello, recupera el saque para el conjunto tinerfeño, al saque Hernández, buen saque en potencia, ojo Curro con la recepción y al final Eduardo Villarreal la convierte en un buen pase para Michael.
Y punto para el Gijón Volley. Y al saque, Edu Moro. Buena recepción de los tinerfeños que buscan a su opuesto. Y buen pase, dejó solo el colocador. Al opuesto Rolando Rodríguez, que no dudó absolutamente nada. Va a sacar el central Ahmed Cabello, que está siendo una de las principales herramientas ofensivas del Tenerife. Veremos a ver si ahora su ausencia en la línea delantera pues nos facilita un poco también la labor en el ataque. Saque de Cabello, buena recepción de Bryce, buscando al 4, a Michael, tocada, punto para el Gijón Volley. Muy buena la aportación del líbero Bryce en recepción. Está siendo, vamos, yo para mi punto de vista está siendo el mejor casi del partido en recepción, y eso le está dando al Gijón Volley la capacidad de construir nuestro juego. Llama el árbitro ahora al capitán de Gijón Volley, a César Menéndez, a Currito, también en relación a algunas protestas que se estaban produciendo. Va Michael al saque, veremos ese saque en potencia, largo, buscando al 1, recepción de Alexis Valido, el juego con el central, parece ser que devolvemos el free, de nuevo reconstrucción por el centro, defensa del Gijón Volley que finaliza en un ataque de César a la red. Le pilló a contrapié el pase hacia atrás y no puede pasar la pelota a campo contrario. 8-12. Arriba Tenerife, al saque el 16, de nuevo Rolando Rodríguez. Lo opuesto del conjunto tinerfeño. La recepción de Bryce, de nuevo perfecta. Finta de Eduardo Villarreal. Buena finta, puede ser buena opción. Ojo, cuidado también con el colocador de Tenerife, colocador zurdo, que bueno, pues en línea delantera puede ser muy peligroso también. La delantera se la puede devolver a la primera. Esta primera jugada hay que estar muy atentos a ello. El saque de Bruno, ojo la finta desde el 1, pita, pita invasión. La segunda colegiada invasión, punto para Gijón Volley, 10-12, se acerca el conjunto dirigido por Manolo González en el marcador. De nuevo al saque Bruno Cosío. El saque de Bruno Cosío, tenso, que vuelve de nuevo al campo del Gijón Volley, la levanta Currito, que en ataque convierte en esa diagonal corta, con calidad, con ese golpeo exterior para poner la pelota en el 4. Solo 1 de diferencia, 11-12 para el Tenerife Sur, continúa el saque Bruno Cosío. Es un seguro, Currito, esa muñeca de voliplaya, diagonal corta y punto. Y a 1 nos ponemos. Saque tenso, la asume Alexis Valido, la salida por el 4, con el blockout de ese ataque del conjunto tinerfeño, del número 22 de Fred Morales, jugador categoría juvenil. Sí, pero nuestro bloqueo ya lo tiene cogido, son 2 balones que le han tocado y ha sido blockout. Ya lo tienen cogido, vamos a meter las manos y vamos a ver si lo podemos neutralizar. El propio Morales al saque, la recepción buena de Bryce, muy buena. Y los dobles que pita el colegiado en ese pase de Eduardo Villarreal. De nuevo al saque Efren Morales, 11-14 para el Tenerife Sur. Error en el saque, que no habíamos visto todavía ningún error en el saque. Eso te iba yo a comentar ahora. Que en un partido masculino, tú lo sabes por experiencia, que es complicado, que los jugadores arriesgan. Sí, claro, en esta categoría arriesgan y asumes ese posible error. 12-14 en el marcador, primer error de saque. Ahí va Villita al saque, un saque tenso, recepción de Morales, el juego con el central, la tocada del propio Villita. En ese ataque de Andrés Hernández Siviero, que se va al saque. 12-15 para el Tenerife Sur. El saque corto, recepción de Michael, Villa juega con Moracho, el pase a la punta ahora buscando a Edu Moro. Bueno, los apoyos. Con la reconstrucción, buen pase de Michael, que Currito pues deja en la red. El 12-16 para el Tenerife Sur. Es
estos balones colocados de atrás, desde la zona trasera del campo, son muy complicados para los atacantes. Te viene de atrás, no tienes referencia de la red. Bueno, esa recepción que volvía a campo contrario, que al final recupera la defensa del Gijón Volley. Esfuerzo defensivo del Tenerife, en el bloqueo Adrián Moracho a punto de ganar la pelota, pero que en una segunda jugada se convierte en tocada para el conjunto tinerfeño, el 12-17 para el conjunto visitante. Marcador se distancia, pero la verdad que los puntos son francamente igualados. Sí, el partido está siendo disputado por los dos. El zaguero de Villita con Michael, que se va al techo de este pabellón de la arena. 13-17. César Menéndez, Curro al saque. A ver si podemos tener continuidad con este saque, acercarnos en el marcador, porque si no ellos se van a meter en la parte final del set y ahí va a ser más complicado. De nuevo el saque en potencia de César Menéndez. Recepción del conjunto tinerfeño buscando a su atacante principal, a Carlos Javier Hernández, al capitán de este conjunto tinerfeño. 13-18, al saque de nuevo el colocador Vladislav Suskis. Colocador zurdo, tiene un buen saque también en potencia. Sin embargo, antes pues la recepción funcionó bien y fue un atasco en salida, en ataque. Ay, el buen pase que había rescatado Villarreal de esa recepción que se pasaba, que finalmente acaba con ese ataque largo de Adrián Moracho. Segundo tiempo del Gijón Volley, segundo tiempo que pide Manolo González, seguramente para volver a hablar de esos errores en ataque, sobre todo con esas bolas que hablamos en reconstrucción, que se quedan atrás, esas bolas que se dejan en la red cuando quizá habría que arriesgar menos, ¿verdad? Sí, efectivamente, esos son puntos y llegados a este marcador ellos van 19, eso lo tienes que cortar porque si no el set se te va a ir. Es como, digamos, último tren, hay que cambiar, hay que tener buena racha y hay que acercarse, por lo menos eso. Bueno, el Tenerife Sur, un rival pues de entidad que viene con 3 victorias, por 3-2 en casa ante el San Sadurniño, equipo descendido de Superliga, que se antoja de uno de los favoritos del grupo. Victoria fuera ante el Collado Villalba por 1-3 y de nuevo en casa 3-0 ante el Alcorcón. Sí, este es un equipo, ya es muy rodado, ya son años en Superliga 2. Nosotros, digamos, somos debutantes en la categoría. Bueno, y seguro que el equipo en ese salto entre la Primera Nacional y Superliga 2 pues va a necesitar su lógico proceso de adaptación a la categoría. Suskis al saque, la recepción que vuelve al campo contrario, la gana Cabello en red. De nuevo punto para el Tenerife Sur. Al saque el colocador Vladislav Suskis. Ahí está de nuevo el saque en potencia de Suskis para la recepción de Bryce. Impreciso Bryce. Puede ser el primer error en recepción del líbero. Alexis Valido en el free. El pase para segunda línea. No se entiende Suskis con sus atacantes. La pelota para Michael. En el apoyo la levanta Gijón Volley. Va a volver el free en manos de Eduardo Villarreal. De nuevo Suskis busca lo opuesto. Rolando. Reconstrucción, el pase de Bryce, César que la devuelve fácil a campo contrario, Suskis de nuevo con Rolando, ataque fuera del opuesto de Rolando Rodríguez, el 14-20, punto muy disputado. Tanto la quiso ajustar el atacante que la tiró fuera. Se encontró con el 1 contra 1, se jugó la línea en vez de quizá buscar un ataque hacia la diagonal. Sí, tenía todo el campo, pero él quiso ajustar la línea y bueno, a veces pasa. Bueno, el saque Adrián Moracho, el central del Gijón Volley. Ese saque flotante suyo que suele poner en dificultades a la recepción rival. Recepción de Alexis Valido, el pase de Suskis, de nuevo buscando al central Ahmed Cabello. Muy efectivo. Muy efectivo. El central tinerfeño. Puede que sea esa su rotación más favorable en ataque, con el opuesto, con Roland, con Cabello en el centro, que le da muchas opciones a Suskis. Error del saque, ahora del capitán de Carlos Javier Hernández. Punto para Gijón Volley, 15-21. Vamos al saque del opuesto de Dumoro. Saque flotante un poco alto, el pase de Suskis de nuevo buscando al opuesto.
a Rolando Rodríguez. Y ahora 1 contra 1, ya no busco la línea, Busco la aseguro la diagonal, pego duro y si pasa el bloqueo, muy difícil la defensa. Sí, fuerte, fuerte el opuesto del conjunto tinerfeño. Ahí su entrenador, Carlos Javier Hernández, también le recuerda esa situación de 1 contra 1, de buscar la diagonal. Ahí va Ahmed Cabello al saque, de nuevo en potencia, la recepción de Michael Villa con esa finta que se va a quedar en el campo de los visitantes. Dobles, punto para el Gijón Volley, 16-22. Necesitamos una buena racha de saques, necesitamos intentar acercarnos en el marcador ya en estos instantes finales, a partir del punto 20. Vamos al saque con Michael, receptor del conjunto del Gijón Volley. Arriesga, pero Arriesgó. esa pelota se queda en la red. Arriesgó y mira, para mí era bien arriesgado. 16-22 iban, no puedes regalar el saque. Tienes que ajustar y que sea lo que Dios quiera, a la épica. Ahí tenemos en el saque del conjunto tinerfeño a Rolando Rodríguez, que Ajustó consigue a el la punto directo, último punto de este set, 16-24 para el Tenerife Sur. Imprecisiones ahora en el tramo final del set en recepción, que se había mantenido muy estable, y a raíz de ese segundo tiempo muerto no se ha vuelto a enganchar esa solidez en recepción. Vuelve a intentar ajustar a la línea de fondo Rolando Rodríguez y se le marcha fuera, 17-24 al saque Bruno Cosío. El central del conjunto de Gijón Volley, que intentará de nuevo saque flotante sobre el receptor delantero, sobre Fren. De nuevo buscan al opuesto, Roland. Se queda esa pelota en la red. 4 toques del conjunto del Tenerife Sur. Y 18-24. Se acerca Gijón Volley en este tramo final en el marcador, aunque bueno, está francamente complicado ya una vez llegas al punto 24. De nuevo Bruno Cosío, ese saque flotante, buscan el centro, el 1 contra 1, no puede Moracho frenar al central del conjunto tinerfeño, a Siviero. 18-25, final del primer set. ¿Sensaciones, Sergi? Pues nada, una lástima porque la primera parte del set había sido un partido muy igualado. Estábamos jugando realmente bien, mucha continuidad en recepción y bueno, les estábamos cambiando el saque, ellos también nos lo cambiaban, era un partido tú a tú. En la segunda parte del set nos hemos venido un poquito abajo, han empezado esas imprecisiones y ellos han salido, pues bueno, con relativa facilidad. Nos está haciendo mucho daño su primer tiempo, su ataque del central, sobre todo cuando juegan con balón separado del colocador. Está pegando con relativa facilidad, nos está costando cazarles en bloqueo. Ahí está, yo me quedo con que mientras la recepción ha sido estable, el marcador ha estado muy igualado, incluso pues a diferencia de 2 y 1 punto, y ha sido a raíz de esa bajada en recepción cuando pues ellos han hecho valer más pues su potencia en ataque, pues con el opuesto, con Rolando Rodríguez, con Ahmed Cabello. Exacto, ellos tienen mucho potencial, nosotros tenemos que jugar al 100% para estar ahí. Bueno, vemos a los dos equipos recibiendo las consignas de sus técnicos. Se explaya mucho más Manolo con los suyos. El conjunto de Tenerife, pues buscando un poco pues mantener lo que han estado haciendo bien en este set. Cuando han tenido bola, buscar a sus ataques fuertes. Y mientras el Gijón Volley pues va a tener que dar ese pasito en competición, ese pasito en recepción que le dé esa continuidad para poder mantenerse. Veremos si se mantienen los sextetos o si hay algún cambio en alguno de los dos conjuntos. Suponemos que en el de Tenerife pues Carlos Javier Hernández mantenga el mismo sexteto que le ha dado la victoria, ¿no? No vemos motivo de cambio. Sí, Tenerife, vamos, está haciendo su partido, lo está haciendo bien, le está saliendo, no necesita cambiar nada, es mantener la misma continuidad que tuvo hasta ahora. Gijón Volley necesita meterle ese plus, sobre todo no se puede repetir esa bajada en la mitad del set. Hay que mantener la misma intensidad, es difícil mantenerla, sobre todo cuando el otro equipo te está apretando, pero vamos, es lo que necesitamos y poder se puede. Los chicos saben jugar y vamos. Tenerife tendrá potencial, nosotros también.
Bueno, mismos protagonistas sobre el campo, últimas consignas del entrenador, que habrá hecho hincapié. ¿No? Sí, parece que sale Elvis en el último momento. Elvis, Rafael Valdez, que va a ocupar el lugar en el opuesto por Edu Moro, que bueno, ha tenido bastante poca presencia en el ataque del conjunto local del Gijón Volley. Va a buscar ese cambio Manolo, intentando pues mayor presencia en ataque y también mayor presencia en bloqueo, ¿verdad? Porque puede ser donde esté ahora mismo, en el momento en el que hay igualdad en recepción, puede ser en el bloqueo donde esté siendo el mayor hándicap, ¿no? Sí, efectivamente, el bloqueo nos tiene que dar mucha más presencia. Hasta ahora, al principio del primer set, hemos visto cómo tapábamos algo en bloqueo. Luego se nos ha ido abajo, tenemos que recuperar eso. Pues repite Tenerife Sur su misma fórmula, comienza puntuando en el 4 con Carlos Javier Hernández. Vamos en recepción con Elvis, César, arriba buscando las manos y el primer punto para el Gijón Volley en este segundo set. Al saque el propio Currito. Vemos que se mantiene el cambio también en los líberos, con Bryce, que ha estado muy bien en recepción, quizá de más a menos, pero una primera parte de set fantástica, y Dani Mauriz, que entra en las situaciones de saque, líbero más especialista en la defensa, ¿no? Sí, efectivamente, aparte porque el trabajo de Bryce en recepción está demostrando que es impecable, y luego el trabajo de líbero en defensa no es tan agradecido, porque en este nivel en el que nos estamos moviendo, la defensa se hace más complicada. Ahí vemos el saque en potencia de Curro, que Alexis Valido tiene dificultades para dejar en el campo. Finaliza la jugada con ese bloqueo al ataque de Michael. Ese bloqueo estuvo Curro de llegar al apoyo, no pudo ser. Ese bloqueo del propio colocador del Tenerife Sur, de Vladislav Suskis, que se va al saque. Colocador zurdo, saque en potencia. Ya nos hizo daño en el primer set, vamos a ver si lo podemos neutralizar. Suskis y el punto directo del colocador del Tenerife Sur, esa zona de incertidumbre entre Bryce y César Menéndez, ese 6-1 que no se puede resolver. Nos está haciendo mucho daño este saque, vamos a cortarlo cuanto antes. Ahí está de nuevo Vladislav Suskis buscando la pelota hacia Michael. El propio Michael es el que sale en ataque. Defensa de Alexis Valido. Suskis buscando a Roland en el opuesto. Ataque a la línea. Punto de nuevo el Tenerife Sur. 1-4. Sufriendo en recepción. Subiendo en recepción y el bloqueo no estamos llegando, pero bueno, que es normal. El central es muy bueno. El central tiene mucho protagonismo y entra siempre. Juega una bola rápida abierta a la punta. Para el central es muy complicado llegar. Claro, Ahmed Cabello, central del Tenerife Sur, que está siendo clave incluso cuando no recibe la pelota. Es lo mismo, este punto es lo mismo que les ha pasado a ellos, lo mismo. Buena recepción, nuestro central Adrián Moracho entra bien, entra fuerte y su central tiene que quedarse con él. 1 contra 1, punto y nuestro. Elvis acaba definiendo también a la perfección. El saque de Adrián Moracho, central juvenil del Gijón Volley, en esta primera experiencia suya en Superliga 2. Saque, buena recepción de Morales, el ataque de Roland. Vamos a ver si contraatacamos. Villarreal vuelve a buscar a Michael y se encuentra el bloqueo de Cabello. Punto del Tenerife Sur. Estaban esperando ya en la punta. Sí. Vemos esa potencia que tienen en el central y más cuando se junta pues con el opuesto. Pueden ser sus dos atacantes más fuertes y también sus dos bloqueadores más fuertes. El saque del capitán de Carlos Javier Hernández. Intenta el bloqueo a ese ataque de Eduardo Villarreal, pero se queda en su propio campo. 2-6, sufriendo en recepción, y así va a ser muy complicado igualar el marcador, Sergi. Sí, aparte de Edu, en esta jugada Edu Villarreal no podía saltar, está en zona zaguera, no podía saltar al bloqueo. Bueno, te ponen las ansias en esas jugadas. De nuevo Villarreal buscando a Michael, se vuelve a encontrar con el bloqueo de Rolando Rodríguez y de Ahmed Cabello. Lo estaban esperando, la recepción fue un poco menos de 3 metros. Perdemos opción de central, los centrales tinerfeños se van a la punta y lo esperan.
bloqueo bien montado, muy difícil. Pide el primer tiempo de este set Manolo González, supongo que para dar las primeras consignas en relación a esto. La dificultad es que sufrimos en reconstrucción cuando la recepción no es buena y sobre todo dado pues con la potencia en el bloqueo de este conjunto tinerfeño que sin duda con esta victoria ya se pondría en posiciones de cabeza. Zona alta. Por contra, recordar la trayectoria del Gijón Volley después de ese 3-2 a domicilio en casa del Club Voleibol Vigo. Esa derrota, ese único punto con el que cuentan los nuestros en la clasificación. Después visita aquí en casa el Voleibol de Umbría, que se lleva la victoria por 0-3. Y el último partido, el pasado sábado, la derrota por 1-3 ante el Cinero Salter, también de Tenerife, en un partido que fue muy igualado, con tanteos como 25-27, 26-24, que finalmente cayó del lado del Tenerife, pero que demuestra pues esa trayectoria ascendente que tienen en casa los nuestros. Sí, trayectoria ascendente y a refrendarlo. Vamos a ver si nos metemos en el partido, que nos caiga en el desánimo y sobre todo la concentración. En esta categoría tienes que mantener la concentración de principio hasta el fin. No puedes dejarte llevar porque si no te pasa factura. El saque del capitán del Tenerife Sur. Vamos a buscar esa reconstrucción, el ataque de Elvis, llega Alexis Valido en defensa, Suskis busca el 4 de Fred Morales, defensa de Eduardo Villarreal, Michael que juega al zaguero con Curro, defensa de nuevo reconstruyendo Tenerife con Morales, buena. Tocada, defensa de César, el pase de Villa para Michael, de nuevo punto muy largo, reconstrucción de Valido, de nuevo buscando a Fred Morales, defensa de Villarreal, el pase de Bryce buscando a Elvis, que se marca un ataque fuera. Pegó arañada, le pudo las ansias, el balón venía detrás, le pegó con los dedos y fuera, a la suerte. Se adelantó quizá un poco a ese pase alto, esa reconstrucción alta, se metió debajo y no supo cambiar ese gesto en el último momento. Sigue al saque el capitán del Tenerife Sur, Carlos Javier Hernández, recepción perfecta de Curro, buscando el central a Bruno Cosío, pita fuera el primer árbitro. Pues si fue fuera fue por muy poquito, vamos. Sí, la verdad que parecía línea, parecía por lo menos línea. No sé si son yo las ansias que quiero de verlas dentro o no, pero bueno. Bueno, podrán haberlo visto los espectadores en esa repetición. Ahora el error de saque del Tenerife Sur, del capitán Carlos Javier Hernández, que es un jugador que hace notar su veteranía en el campo, como el colocador sabe cuándo tiene que colocarle, que le va a dar ese rendimiento, que va a buscar el punto, que va a buscar siempre acertar en ese balón que tengo que pasar para seguir jugando. La veteranía es un grado y en lugar del colocador más, que es el que distribuye el juego, es, digamos, el cerebro del equipo. El pase de nuevo de Suski buscando al opuesto. Otra vez 1 contra 1. Situación de 1 contra 1 con Michael y Rolando Rodríguez, el opuesto del Tenerife Sur, que no duda. Tarjeta amarilla de... Lo que no es... del colegiado, no sabemos si al propio Eduardo Villarreal o al líbero que estaba saliendo, la verdad que no lo hemos visto muy bien. No lo hemos visto. Pero bueno, recordemos que desde hace ya varios años la tarjeta amarilla pues no supone nada más que una advertencia, no supone punto para el equipo contrario. Es colectiva, pero ahí está. Venga, el saque de Agnes Cabello, recepción perfecta para que Eduardo Villarreal se entienda con Bruno Cosío. Importante que Bruno sume. Hay que empezar a jugar con los centrales tienen que empezar a tomar más protagonismo, sobre todo para fijar el bloqueo contrario. Sobre todo Bruno Cosío, que es un central que desde siempre entras muy rápido, es muy difícil de bloquear y de defender porque se pone muy rápido, estira el brazo poco, pero es un ataque tan rápido que es muy difícil de defender. Sí, sí. Ahora de nuevo buscando esa seguridad que le da el opuesto Rolando Rodríguez, ese ataque diagonal, de nuevo para volver a la senda del punto. El conjunto visitante, el conjunto del Tenerife Sur, al saque el conjunto del Tenerife Sur, el propio Rolando Rodríguez, se saca en salto, Eduardo Villarreal que busca lo opuesto a Elvis, que busca el ataque fuera, buscando un ataque largo que se va fuera por la línea de fondo. Tenemos que quizás hemos bajado un poco en recepción. En este segundo set no estamos llegando bien las bolas y no estamos teniendo
la oportunidad de activar a nuestros centrales. Exactamente. Ahora el error de Rolando Rodríguez, el saque 5-12, distancia mayor que en el set anterior, cuando todo estuvo mucho más igualado, sobre todo en la primera parte del set. Sí, no nos podemos venir abajo. Bruno Cosío, ese saque flotante, Suskis buscando en segunda línea a Carlos Javier Hernández, se va fuera, pero el árbitro ve tocada en Adrián Moracho. Ve la tocada en Adrián Moracho y el punto se irá al marcador del Tenerife Sur. No tienen que dejar los nuestros que esos decisiones le saquen del partido, porque primero porque no se van a cambiar y segundo porque el partido está más igualado de lo que el marcador dice. Allá va Efren Morales al saque en potencia, recepción de Michael, se queda corta buscando a César. Ahí está. Defensa de Alexis Valido en la diagonal, Suskis, pelota alta buscando a Carlos Javier Hernández. Fuera. Ahora ellos protestan una tocada que a mí me ha parecido bastante clara, pero nada, el árbitro mantiene firme en su decisión, esa bola afuera, punto para el Gijón Volley, 6-13, y entra en eso que suelen hacer los árbitros y que tampoco nos gusta a los jugadores y entrenadores, que es en el mundo de la compensación. El mundo de la compensación. Que intenta ser justo, pero nunca es justo. No, eso lo único que te hace para un árbitro, bajo mi punto de vista, es complicarse el propio partido. Oye, a cierta edad te equivocas, no pasa nada. El saque de Eduardo Villarreal al líbero Alexis Valido, el balón al centro, no puede levantarlo, hay Curro en esa defensa que se fue a la red. 6-15, 6-14. Está entrando el partido en una fase de toma y daca, de imprecisiones, de decisiones arbitrales peculiares, y eso pues beneficia al que va por delante del marcador sin ninguna duda. Empiezan las imprecisiones cada vez más, cosas que no deberían pasar, hay que volver a tener la cabeza fría, meterse en el partido y empezar a jugar y dejarse de mirar marcadores y dejarse de puntos pasados. De Eduardo Villarreal, que está zaguero, que intenta saltar porque no le queda más remedio, si no el atacante estaba solo. Buena Rece, zaguero con Michael, se encuentra con el bloqueo de nuevo de Ahmed Cabello, el central tinerfeño y puntal fundamental de este equipo, por todo lo que aporta pues en bloqueo y lo que hablamos siempre en esas situaciones de ataque en las que él no ataca, pero que genera situaciones de uno contra uno que son muy difíciles para nuestros atacantes. Ahora Moracho, buena, hay que empezar a activar los centrales, nada más que podemos jugar con los centrales, hay que jugar con ellos, tienen que empezar a coger protagonismo. El punto de Adrián Moracho, el 7-16 para el Tenerife Sur, al saque César Menéndez. Curro también con menos protagonismo en ataque en este set, ¿verdad? Sí, empezó el partido. Qué buen saque, Suskis que gana el balón arriba. De nuevo esa invasión por encima de la red del colocador de Vladislav Suskis. También intentó ganar esa pelota arriba, pero lo hizo en campo de los jugadores del Gijón Volley. Vamos al saque, el 8-16 con César Menéndez, de nuevo en potencia. Buen saque, recepción de Efren Morales, el balón de Suskis al opuesto a Rolando, bloqueo de Gijón Volley. Suskis en segundo toque, lo que hablábamos de colocador zurdo, que suelen ser muy peligrosos en ataque, se va fuera, pero Te realizan la penetración, son zurdos, tienen esa opción de atacar. Claro que sí, hay que tenerlo muy en cuenta porque es una opción muy peligrosa. 9-16 al saque César Menéndez, Curro de nuevo en ese saque en potencia. Buena recepción de nuevo de Morales, que se queda corta. El pase en reconstrucción alto para el capitán, para Carlos Javier Hernández, que esta vez hierra. Parece que reaccionamos, vamos a ver si seguimos. Esta reacción, vamos a ver si se materializa y nos acercamos en el marcador. Lo para Carlos Javier Hernández, el entrenador del conjunto del Tenerife Sur. Y bien parado, reacción, parece que nosotros queremos empezar otra vez a despertar, a salir. El entrenador de Tenerife tiene que tratar de cortar. Ese parcial de 4-0 que no quiere que se alargue el entrenador del Tenerife Sur, debido en parte a lo que hablábamos al principio del partido, a ese buen saque de César Menéndez, de Curro, en potencia,
tenso, que llega duro abajo y que está poniendo en dificultades a la recepción de los visitantes. Exacto. Pones en dificultad la recepción y su colocador pierde la opción de jugar con su central. Por lo tanto, nuestro central está ya más liberado y ya para tirarse a una punta o a otra. Forzando a los tinerfeños a buscar esas opciones de ataque que no son sus preferidas, que no son su opuesto, Rolando Rodríguez, que no son sus centrales, en especial Ahmed Cabello. 10-16 al saque Gijón Volley, al saque Curro Menéndez. De nuevo a prolongar ese parcial de 4-0. Buen saque, recepción ahora del capitán Ahmed Cabello, que se encuentra con Moracho en el bloqueo. Eduardo Villarreal buscando a Elvis Valdez al opuesto. La línea de jugada. Arriesgando en ese ataque línea Elvis. Se prolonga la reacción del conjunto gijonés. 11-16 al saque. Continúa el internacional en vóley playa César Menéndez. Se saque en potencia Alexis Valido, recepción perfecta, el saque durísimo, Carlos Hernández, defensa de César, buscando a Michael en ataque y fuera. Qué pena. El ataque por la punta de Michael, que se va fuera. Qué pena, porque a ellos les estaba costando salir por la punta de 4 si perdían la opción del central. Ahora el colocador atrás, ya vuelven a tener 3 ataques. Pero mejoran las sensaciones sin ninguna duda en el conjunto gijonés. Colocador del Tenerife Sur, Suskis al saque. Saque en potencia, zurdo. Esa recepción separada. Reconstruye Villarreal con Michael, que encuentra la tocada en el bloqueo del Tenerife Sur. La tocada del opuesto de Rolando Rodríguez. 12-17. Diferencia de 5 puntos. Al saque Adrián Moracho. Moracho tiene un saque flotante, pero muy complicado para la recepción. Vamos a ver si sacamos algo de aquí. Al saque de Moracho sobre penetración a zona 1, buscando el balón a zona 2 con el capitán, con Carlos Hernández, que da varilla y es punto para el Gijón Volley. 13-17. Se viene arriba el sexteto gijonés, a ver si enganchamos también al público, buscando esa reacción. Adrián Moracho, de nuevo ese saque sobre zona 1, la asume Alexis Valido. La bola 4 para el opuesto, Rolando Rodríguez. La finta, intenta la defensa Eduardo Villarreal, pero la segunda árbitro del bote. Y el punto es para el Tenerife Sur, 13-18, pero hay que mantener las sensaciones, hay que mantener esas sensaciones. Aquí no está acabado hasta el punto 25. Efectivamente, parcial de 5-0, el mejor del Gijón Volley, y diferencia de 5 es la que hay ahora mismo, con lo cual la reacción es más que posible. Al saque Tenerife Sur, al saque el capitán Carlos Javier Hernández. Vemos el saque del jugador del Tenerife Sur, la recepción buena de Michael, permitiendo el primer tiempo de Bruno Cosío. El punto para el conjunto gijonés, una defensa que no puede poner en juego de nuevo el conjunto del Tenerife Sur. Va a haber doble cambio en el Gijón Volley, parece ser que será en efecto un doble cambio. Entrará Miguel Ángel Mayou al pase por el opuesto Elvis Valdez. Y entrará Edu Moro por Eduardo Villarreal, ese doble cambio, ese colocador por opuesto y opuesto por colocador, buscando pues los 3 ataques. Queremos adelante. mantener los 3 ataques y buen cambio. Necesitamos ataque, necesitamos hacer puntos, colocador atrás y la artillería para adelante. Buen saque de Miguel Ángel Mayou, recepción del capitán, buscan de nuevo a Cabello, bloqueado por Bruno Cosío. Ataque control, Morales, el pase a 4 buscando a Michael, que de nuevo se encuentra en el 1 contra 1, tocada y punto para el atacante del Gijón Volley. Y muy buen pase de Mayou, que recordemos acaba de salir, colocador, acaba de salir de 2 fríos, pero muy bien, muy buen pase y muy buen ataque. Mayou de nuevo en el saque. Ese saque tenso de nuevo sobre el capitán. Encuentra al central. Es que el colocador también, Vladimir Suskis, es muy alto. Les permite jugar todos esos cortos, todas esas bolas a una altura también importante y salvar estas bolas que se pasan al campo contrario.
y que pueden jugar también con el central como en esta ocasión. 15-19, Tenerife Sur, Cabello al saque. El central del conjunto del Tenerife Sur, saque en potencia muy fuerte, que esta vez se queda corto, sorprende a la línea de recepción, sorprende al líbero, a Bryce. Punto para el Tenerife Sur, 15-20. Entramos en el punto 20, punto psicológico. Sí que antes sacó a los nuestros quizá del set. Totalmente. A raíz de ese tiempo muerto de Manolo, no volvieron a encontrar esas sensaciones. Estamos ahí. El error de saque ahora de Cabello, 16-20. Y al saque Michael, que ha estado mucho más entonado en este segundo set. Michael Carrera. Mucho mejor, sí. Al saque Michael. Tenemos a Currito adelante ahora. Al saque Michael, largo, sorprende a Valido, jugando con el opuesto. Y el punto de Rolando Rodríguez, que se va al saque. Bueno, nosotros tenemos a Currito adelante, que nos da seguridad. Ellos acaban, su colocador vuelve adelante también, tienen 2 ataques. Opciones tenemos. Parón ahora en el encuentro para colocar esa varilla de zona 4 del campo del conjunto del Tenerife Sur. Y volvemos al juego, al saque Rolando Rodríguez, colocador delantero zurdo, recordemos, en Tenerife Sur. 6ª rotación en los nuestros, con Mayo al pase, que busca a César Menéndez, que se encuentra una pelota atrás, que no puede introducirla en el campo visitante. Punto para el Tenerife Sur, 16-22, agarrándose como puede el Gijón Volley a estas opciones en este segundo set. Saque del opuesto, Rolando Rodríguez, que se marcha fuera. Recuperación en el saque del Gijón Volley, 17-22. Bruno Cosío al saque, sale el líbero, Bryce, entra Adrián Moracho. En el saque Bruno Cosío, muy tenso. Recepción de Morales, que también es el que recibe el pase de Suskis. Ataque muy duro a la diagonal, no puede defenderlo Bruno Cosío. 23-17 para el conjunto del Tenerife Sur. Al saque el propio Morales. También jugador en edad juvenil, que está cuajando un buen encuentro. Sólido en rece, cumpliendo en ataque. Cumplidor. Y saque en potencia, que es fácilmente recibido por César Menéndez. Buscando en el opuesto a Edu Moro. Se han entendido ahí Mayo y Edu Moro, poniendo el balón ahí en la diagonal, muy abajo. Deshace el doble cambio Manolo González en el Gijón Volley. Vuelve Edu Villarreal por Edu Moro, vuelve Elvis por Miguel Ángel Mayo, cumpliendo los 2 jugadores en el doble cambio. No ha salido mal el doble cambio. No, muy bien. Muy bien, los jugadores aparte que bueno, entran de fríos, que bueno, puedes pedirles, te pueden pedir unos puntos de adaptación. No, desde el primer punto, como si estuvieran jugando de error en el saque de Eduardo Villarreal, el 18-24, último punto para el Tenerife Sur. Al saque del central Siviero, al saque el Tenerife Sur. Ese saque que se queda corto, recepción de Elvis, buscando a Moracho. Y lo encuentra en ese corto, atacado a zona 1 del joven central gijonés. Si te das cuenta, no sé cuántos, pero yo creo que casi todos, si no todos los ataques del central han sido puntos. Tenemos que acercar más ese balón a la red para poder activar a nuestros centrales. La recepción que será fundamental en el tercer set, sin duda, tras ese error en el saque de César Menéndez. 19-25. Segundo set para el Tenerife Sur. Sensaciones quizá al revés que en el primer set. En el primer set de más a menos, en este segundo set de menos a más, pero claro, ese parcial inicial de 6-7 puntos del Tenerife Sur, y como dice Sergi, te pasa factura. Te pesa durante todo el set. No es lo mismo empezar con un colchón, que te lo cojan, pero al final de set estás igualado,
a tener que remontar. Al final las dificultades en los dos equipos son las mismas, si la pelota es buena y el colocador pues puede combinar, los centrales arrastran y situaciones de 1 contra 1 que son muy difíciles de defender en esta categoría y en todas. Importancia de esa recepción que fue muy buena y muy estable en esas primeras fases del partido y que metió al conjunto gijonés en el encuentro. Sí, luego nos vinimos un poquitín abajo, en el segundo set empezamos con un poco menos de precisión en esa recepción, luego lo fuimos corrigiendo y de ahí la reacción que tuvimos. Vamos a ver si en este tercer set empezamos ya con un nivel de precisión en la rece que nos haga jugar con los centrales o por lo menos, o no jugar, pero por lo menos tener la opción de jugar con ellos. Y nada, y a ver qué nos depara este tercer set. Al final la calidad no le falta al equipo gijonés, pero es que la adaptación a esta categoría, como siempre que se da un salto de categoría, al final es muy complicado. Son jugadores que quizá no tienen experiencia en esta categoría, los jugadores del Gijón Volley, pero calidad la tienen. Pero es que esta adaptación a la Superliga 2 al final es un nivel físico superior y sobre todo en competición, que estás acostumbrado quizá pues, a un nivel de error superior en primera división masculina. Exacto. A situaciones más de ataque-control cuando la pelota no le viene bien y te encuentras aquí pues, con que el jugador que tiene la opción suelta el brazo, ataca duro, ataca fuerte y en todas las jugadas. Si no te da quizá ese respiro mental, tú que viviste también un salto como entrenador pues, de esa segunda división a primera división nacional, fue un salto similar, ¿no? El encontrarte esas situaciones que te da el respiro de no encontrarte un ataque fuerte en todas las jugadas. En primera división te lo encuentras y pues en Superliga 2 es un paso más, encontrándote ataques duros, teniendo que esforzarte al máximo en cada defensa, en cada recepción. Sí, claro, efectivamente el cambio es distinto porque los jugadores son mejores. Cuando pasas a otra categoría, los jugadores son mejores contra los que te enfrentas. Pero esa es una parte. La otra parte es el cambio de intensidad que tienes que afrontar en el partido. Un cambio de categoría. Nosotros vivimos el paso de segunda a primera división con la Calzada y claro, nos encontramos unos encuentros, unos partidos que bueno, que podías ser relajado, sabías que te podías tener bajones y tal, a unos que no te permitían, o si te permitían tener algún bajón de juego que podías recuperar eran mínimos. Ahora pasamos de primera división nacional a Superliga 2, aquí la intensidad ya tiene que ser máxima del principio hasta el final. Tener bajones de juego es apelar a la épica. Claro, luego vienen esas situaciones como hablábamos a mitad de set, de punto para un equipo, punto para el otro, esas situaciones de intercambio, pero ya arrastras ese bajón, ese parcial de 6-7 puntos que en estas categorías se puede remontar, siempre se puede remontar, es lo bueno del vóley, que hasta que llega al punto final esto está en juego, pero es francamente complicado. Vemos cambios en el Gijón Volley, vemos la entrada del central de Andrés Fernández en el conjunto del Gijón Volley, pero puede ser que sea en la recepción, puede ser que esté entrando como receptor. Michael parece ser que va a entrar en el opuesto, manteniéndose Moracho y Bruno como centrales y Bryce en ese libro de recepción que se alternará con Dani Mauriz. Vamos a ver si Andrés nos da ese plus de recepción que necesitamos. Cambio en recepción, parece que Manolo ha visto eso. Vamos a ver qué tal se nos va. En principio, mira, parece que bien. Sin cambios en Tenerife Sur, bloqueo de Suskis al ataque de Curro Menéndez, el pase abierto al 4 para el capitán, para Carlos Javier Hernández y el primer punto de este set es para el Tenerife Sur. La verdad que el colocador del Tenerife Sur es un espectáculo verlo, cómo se maneja. Es que te facilita mucho al equipo tener un colocador que te distribuya también el juego y bueno, y que tenga toda esa envergadura en red. Con esa altura, zurdo, con todo lo que te da. Fijando ahora, por ejemplo, al central con el corto, al 4 que no va de ayuda, quedándose a su ataque con la zurda y al final encontrando la respuesta en el 4. Es que él mismo, él salta a colocar, pero hace un amago, hace una batida de que la pueda pasar él, pero no fintado, sino atacándola. Es la cosa de los colocadores zurdos. Luego no ataca, decide colocar
pero te descompone al bloqueo rival. Qué buen saque en potencia de Fred Morales. Muy bueno el saque, ¿eh? Buscando en el opuesto ahora Michael, que arriesga en el ataque y ve la tocada. El colegiado abre el marcador en este tercer set, el Gijón Volley, con esa tocada que marca el árbitro al central, a Siviero. Protestas en el Tenerife Sur, tanto del capitán al primer colegiado como del entrenador a la segunda árbitro del encuentro. El saque de Edu Villarreal, la recepción de Alexis Valido, no puede combinar Suskis, que ahora lo busca en el opuesto y se encuentra con la cabeza de Dani Mauriz. Esa tocada del líbero del Gijón Volley. Que vale defender con todo, ¿eh? Vale defender con todo. Lo único importante es que la pelota vaya para arriba. Ahí está el saque de Siviero del central del Tenerife Sur. Eduardo Villarreal buscando ahora a Michael en el 4. Toca, ¿no? La Toca, tocada del Colocador. opuesto, no, del colocador, sí, de Suskis. 2-3 para el Tenerife Sur al saque César Menéndez, que tuvo un brillante parcial al saque en el final del set anterior. Ahora busca el saque corto, sorprende a Morales, Suskis buscando al 4, el pase es pegado. Red nuestra. Y la red del opuesto, Michael Carrera. Balón pegado, quiso ajustar tanto, quiso lucharla ahí y... Quizá demasiado porque en balón pegado el bloqueo ya tiene esa ventaja. Exacto, Ese el balón riesgo, viene hacia ti. ese riesgo innecesario que al final corremos, pues eso, por las ansias quizá de... Te pueden las ganas. Quieres acabar el punto y lo quieres sacar el punto ya. El saque de Suskis, buena recepción Buena de Bryce, recepción. buscando ahora en el zaguero a Qué buen César punto. Menéndez. Muy buen punto. Cuando la recepción es buena te facilita mucho la vida. Quizá por ponerle un pero, ¿no?, a la actuación de los colocadores del Gijón Volley, buscar demasiado poco a César con pelota buena y abusar quizá de otros atacantes que no dan tanto rendimiento. Exacto, y sobre todo, bueno, cuando ya tienes un poquito el lago al cuello, mira, ya hay que quitarse las caretas. Aquí el que más seguridad te dé es el que más balones tiene que llevar. Quizá por esa seguridad pues se le busca en todas esas bolas separadas, en esas pelotas abiertas, cuando el colocador sale, en las defensas, en las recepciones separadas, pero no buscándole quizá con bola buena, buscando demasiado al opuesto, a los centrales, cuando al final pues Curro es una garantía en ataque. Claro, es que a veces sucede que el jugador que más confianza te da lo usas como salvavidas y aprovechas esos balones que te son más cómodos para distribuir el juego. Yo eso no sé si es un error o no, es una decisión de los colocadores. En el plan de partido del equipo, pero sorprende no ver atacar a Curro con balones en mejores circunstancias, como hace el colocador contrario, ¿no? Abusando de los centrales y del 4 en tal, para buscar finalmente pues balón, el colocador contrario, siempre que puedo jugar con el central, el 90% juega con él, no se complica la vida. Esa difícil reconstrucción del Tenerife Sur, ese pase de espaldas de Alexis Valido, que finalmente se traduce en ese ataque a la línea que Michael Carrera no puede dejar dentro del campo del Gijón Volley. El punto, el 4-6, de nuevo situaciones de juego que caen de un lado o de otro, el marcador 2 arriba para el Tenerife, pero esa sensación de igualdad que hay cuando el Gijón Volley está estable en recepción. Cuando se está estable en recepción, el Gijón Volley, vamos, le compite de tú a cualquiera. Hay que mantenerlo, el set se puede llevar, hay que seguir ahí, meterle un punto más, estar más finos en cazar más al ataque de ellos en bloqueo y empezar a sumar ya. El saque de Ahmed Cabello en potencia, buscando la recepción del opuesto, Michael Carrera. La combinación en el corto con Bruno Cosío, fallan los apoyos del Gijón Volley. El 4-7 para el Tenerife. La idea al final es lo que estamos hablando, hay que buscar a los centrales para en otras ocasiones lograr ese arrastre del central y buscar esas situaciones de 1 contra 1 en punta. Entró Michael otra vez en recepción, escondiendo al 4 ahora Andrés Fernández. Eduardo Villarreal buscando ahora a Andrés en ataque, se encuentra con el bloqueo del Tenerife Sur, del opuesto Rolando
Rodríguez y el 4-8 se escapa Tenerife Sur ahora. 2 malas salidas de recepción, pero la recepción es buena y eso siempre te da la opción de salir en la siguiente Siempre. pelota. A ver, cuando la reacción es buena, sabes que si no sales a la primera vas a salir a la segunda. No vas a tener más, vas a tener juego. De nuevo Amez Cabello, saque largo buscando al opuesto a Michael Carrera. Eduardo Villarreal buscando a Andrés Fernández, que logra esa tocada de Siviero. Buen ataque de Andrés ahí, difícil porque el balón venía de atrás, supo cogerla arriba, jugó con el bloqueo y punto nuestro. El 5-8, 3 arriba para el Tenerife Sur. De nuevo el saque en manos del Gijón Volley. Andrés Fernández al saque. Ese saque flotante. Ahí está el balón. Dificultades en reconstrucción, balón fácil, ahora buscando con bola buena César, se encuentra el bloqueo, Bruno de nuevo buscando a César, que no se complica la cinta, reconstrucción del Tenerife, el pase nuevo al 4 a Efrén Morales, que ataca duro, agresivo esa diagonal 5 y el punto para el Tenerife Sur, 5-9. A punto estuvo de tenerlo ahí la defensa de Dani Mauriz. Balones muy difíciles, vienen muy rápidos, vienen muy duros, pero a punto estuvo. El opuesto Rolando Rodríguez al saque, pelota que buscamos en ataque para el opuesto Michael. No puede la defensa del Tenerife Sur, 6-9 para el Tenerife. Bruno Cosío al saque, ya está Adrián Moracho de nuevo en pista. Vamos a ver el saque del central de Bruno. Dificultades en la recepción, el pase que queda abajo, la finta de Efrén Morales que se va larga por la línea de fondo. Ya estamos ahí. Y el punto es para el Gijón Volley, 7-9. De nuevo al saque Bruno Cosío. Está Bruno Cosío a las manos del capitán, la tocada ahora en el bloqueo, Eduardo Villarreal de nuevo buscando al opuesto, defensa casi fuera del campo. No, sin casi. De nuevo, ojo defensa. al punto que estamos viendo, buscando de nuevo a Efrén Morales, el bloqueo que ahora se va fuera. Qué pena. Qué importante es el amago ese que hace el colocador. Amaga antes de saltar, hace una medio batida y... Ventajas de colocador zurdo alto. Y fija nuestro bloqueo. Luego nuestro bloqueo llegar a la punta es relativamente muy difícil. ¿Estamos esquivando a Alexis Valido en recepción o me lo parece a mí? Porque hace mucho yo que no le veo... Estamos esquivándole, pero cuando el saque no es arriesgado, él sabe ganarse esos saques, sabe liberar a sus atacantes. Saque de Efrén Morales, que está haciendo una actuación de menos a más, que está cogiendo confianza en el saque, que está agresivo en ataque. Un partido muy interesante del joven 4 del conjunto del Tenerife. Sí, de menos a más. Empezó cumplidor y no, está sumiendo ahora. El 7-11 en el marcador para el Tenerife Sur, al saque Efrén Morales. Saque punto directo, en ese saque en potencia cerca de la línea de fondo, lo para Manolo González, 7-12 para el Tenerife Sur. La recepción es la clave, es la clave en este deporte y por supuesto en este partido. El tiempo muerto. Nos habíamos puesto a 2 puntos, estábamos ahí ya, un cambio de saque y dos puntos directos, pues a 5 otra vez. Vemos como en este set el saque también, sí es cierto que está siendo más agresivo por parte del Gijón Volley, que está poniendo más en dificultades a la recepción, ha encontrado muy poquito al central, muy poquito al opuesto, ha cargado mucho el ataque en sus cuatros y ese es el camino, pero por contra hay que mantener estable esa línea de recepción para poder hacer lo mismo en nuestro campo, para poder buscar a los ataques de Bruno, de Moracho. Y sobre todo, repito, a mí me sorprende, pues, por ejemplo, ahora César, que está en situación delantera, que puede atacar desde el 4, no encontrarle más, pese a que es un jugador que, lógicamente, en esta categoría pues ya hay estudios de los rivales, ellos saben que sin duda será ataque fuerte, siempre va a trabajar contra doble bloqueo, raro sería que César se encontrase en 1 contra 1, pero al final es un jugador con mucha experiencia, con muchos recursos y que en situaciones igualadas y en situaciones de peligro como es esta, como este 5 abajo, yo creo que el equipo debería de buscarlo. Sí. El 7-12 al saque continúa Efrén Morales, no arriesga después de tiempo muerto, Villa busca a César, ataque a la diagonal, no puede Alexis Valido. Lo que acabamos de decir, balón viene buena, balón cómoda para Currito y
Currito se la juega. A veces lo cazarán, como no, lo que decías tú, Pedro, antes. Hay estudios, va a trabajar siempre contra doble bloqueo, pero te da esa seguridad. Ahí está el bloqueo de Adrián Moracho. Y es que es un parcial de 2 puntos, pero que ya te pone a 3, que ya miras al marcador, que ya te ves ahí. Ya estamos ahí, y es mantener esto un poquito más, estar bien en bloqueo, aprovechar a Currito adelante lo que te queda. Y en segunda línea, porque es un jugador que resuelve fenomenal de segunda línea si la pelota es buena, si la pelota es para buscar el punto y no para reconstruir simplemente. El capitán Carlos Hernández pone el balón en la diagonal, defensa de Andrés Fernández. ¿Qué pitó? Ha pitado. ¿Red? ¿Qué ha pitado? Ha pitado red. La segunda colegiada y es punto para el Tenerife. 9-13, pero hay que mantener esa recepción, hay que mantener esas sensaciones de puntuar. Esa recepción del opuesto ahora de Michael, buscando a César. Lo que hablamos. Devuelve en el primer toque el opuesto Rolando Rodríguez. Y es punto para el Gijón Volley. César al saque. Se nos va para atrás, pero bueno, perfectamente aprovechable desde la zona zaguera. Un balón bueno. Lo mismo, sin olvidarnos de nuestro central y sin olvidarnos de Andrés también. Lo tenemos delante, muy aprovechable. Curro al saque en potencia, el balón que toca en red, no sorprende Alexis Valido, la reconstrucción de Suskis, Carlos Javier Hernández, el pase de Eduardo Villarreal, la pipe en reconstrucción de César Menéndez, Suskis que vuelve a buscar al capitán, el bloqueo, la tocada en el bloqueo y ese balón fuera, el punto cae del lado del Tenerife Sur, el capitán Carlos Javier Hernández es un seguro, tiene todos los recursos, sabe cuándo buscar la línea, sabe cuándo hay que atacar duro a la diagonal, sabe cuándo hay que usar el bloqueo. La veteranía es un grado y ese deporte mucho más. 10-14 Tenerife Sur al saque Suskis, buena recepción del líbero. Y el punto que no puede caer del lado de los gijoneses. Ojo a ver si nos ha hecho daño el colocador Eduardo Villarreal. Saltando a esas bolas cuando está zaguero también. A la desesperada. A la desesperada, pero que va a ser punto siempre para el equipo contrario. El 10-15 para el Tenerife Sur. Suskis al saque. Recepción de Bryce, que esta vez sí que se queda en el campo del Gijón Volley. Y el ataque de Andrés Fernández, que es bloqueado por Rolando Rodríguez. El opuesto del conjunto del Tenerife Sur, que no está teniendo protagonismo ahora en ataque, pero que lo está sabiendo suplir pues trabajando para el equipo en bloqueo. De nuevo al saque Vladislav Suskis. Buena recepción. El pase de Eduardo Villarreal buscando a Michael Carrera en el opuesto, que encuentra la tocada en el bloqueo del capitán Carlos Javier Hernández y es punto de Gijón Volley. Vuelven esos 5 de diferencia al marcador del pabellón de la Arena. No nos cuesta, ¿eh? Nos mantenemos esos 5. En el momento que recuperamos un poquito, ellos se vuelven a coger esos 5 de ventaja. Y al saque Adrián Moracho, que va a buscar el saque largo sobre zona 5 a Efrén Morales. Suskis que busca al capitán, a Carlos Javier. Vuelve la defensa, de nuevo el pase Suskis buscando de nuevo al capitán, a Carlos Javier. La tocada, reconstruye Gijón Volley. El pase de Eduardo Villarreal buscando al opuesto Michael Carrera. La tocada, la salva Alexis Valido. Suskis al pase, de nuevo el ataque de Rolando Rodríguez, que encuentra la tocada en el central. Leímos bien el pase, nos fuimos al triple bloqueo, pero pegó en el lateral y punto para los canarios. Primera situación de triple bloqueo que leemos en este partido. 11-17 al saque el capitán del conjunto del Tenerife Sur. Recepción de Curro, el balón para Bruno, ataque duro, bloqueo del central. Ahora la reconstrucción con César, que encuentra esa diagonal 1 sin ninguna duda. Hay que buscar más a César en ataque. 12-17, 5 de diferencia para el Tenerife Sur y al saque el opuesto Michael Carrera. Parece que no ve Manolo González procedente del doble cambio como sí que lo hizo en el set anterior. El saque de Michael que se queda en la red y efectivamente estaba esperando al potente saque del opuesto de Michael, que se va a retirar para dar paso al colocador Miguel Ángel Mayó en este doble cambio, buscando esos 3 ataques delanteros, buscando
el bloqueo y el ataque también del opuesto de Elvis Rafael Valdez. Y parece ser que la recepción, que se va a quedar Elvis en recepción en el opuesto, al igual que estaba haciendo Michael, se va a seguir quedando escondido Andrés Fernández, facilitando también la penetración de Miguel Ángel Mayou. Al saque Ahmed Cabello, buena recepción de Bryce, Mayou encontrando a Bruno en la cinta y se hace un lío ahí Andrés, el balón que finalmente toca en la cinta, creo que es lo que le ha sorprendido, el toque en la cinta. Y el punto para el Tenerife Sur. Esos son los fallos que duelen a estas alturas del partido. Sí, porque si esto te pasa al principio del set y tal, pues bueno, lo olvidas enseguida. Aquí te pesan un poco más. Ahí está Efrén Morales, Ahmed Cabello en el saque. Buen saque, buena recepción ahora de Bryce, buscando a Elvis, ese pase de Miguel Ángel Mayou, Suskis que busca a Efrén, que esta vez la deja en la cinta. Ataque que no puede convertir el jovencísimo atacante del Tenerife Sur y el punto cae del lado del Gijón Volley. 13-19 al saque Andrés Fernández. Vamos a ver si el saque de Andrés puede poner en dificultades a la recepción del Tenerife. Es un saque muy tenso, pero que resuelve fenomenal el joven receptor Morales y que facilita esa combinación del colocador con Silviero para poner el punto 20, ese punto psicológico que siempre decimos, que llegar al punto 20 siempre pone muy nervioso al equipo que va abajo, y más con esta diferencia de 7 puntos, este 13-20 para el Tenerife Sur. Al saque Rolando Rodríguez, en la recepción muy alta de César Menéndez, el pase de Mayou, que no puede atacar duro. Ahí César, está. Vamos al doble bloqueo, recuperado con el balón central. en el bloqueo, el pase alto a César, y César Menéndez, que es muy largo, que tiene mucha experiencia, que tiene muchos recursos de su experiencia en playa y que sabe convertir prácticamente todo en una situación, si no de punto, de serias dificultades para la defensa del Tenerife. Sí, aparte no solo en ataque, sino si te fijas en bloqueo, César está en zona 4 y fue a la ayuda del central, lo cazaron y el punto acaba de nuestro lado. Sufriendo ahora la recepción, pero Morales ha sabido sacar esa tocada y recuperando el punto y el saque para el conjunto del Tenerife Sur. 14-21, últimos compases de este tercer set. Vamos a ver Morales, que tuvo una racha espectacular en el saque al principio de este set. La recepción de Andrés maravillosa y esa tocada que logra Adrián Moracho en ese corto. 15-21, Elvis al saque, pero se va a deshacer ese doble cambio. Van a volver Michael Carrera al opuesto y Eduardo Villarreal al pase. Se van a retirar Miguel Ángel Mayou y Elvis Valdez en un doble cambio que, de nuevo, pues no ha sido perjudicial ni mucho menos. No, ni mucho menos. Y que el saque de Villarreal pone en dificultades esa recepción, el pase alto de Suskis al capitán, el doble bloqueo del Gijón Volley, Alexis Valido busca lo opuesto, Rolando Rodríguez, y el bloqueo de César Menéndez Curro, el 16-21, 5 de diferencia para el Tenerife, pero vamos a ver si este final de set engancha al público y engancha a los nuestros. El saque de nuevo tenso de Eduardo Villarreal, Alexis Valido no arriesga el colocador, busca lo opuesto, buena defensa de Villa, error de Siviero del central del Tenerife, intentando atacar esa penalti, la deja en la red. Y el 17-21 tiempo de Tenerife Sur, que no deja nada tranquilo a su entrenador, que para esto hay que evitar esa reacción. Yo como entrenador también lo haría. Cuando ves que esto empieza a hervir, quitas el cazo del fuego un momento. En el momento que tienes el partido controlado, todo va bien. En el momento que notas que puedes perder ese control, aunque vayas por delante, pero pierdes ese control, pierdes esa iniciativa en el partido, tú como entrenador tienes que cortarlo. Pues no ha dudado el entrenador del Tenerife Sur, ni un momento, ha visto esa diferencia de 4 puntos, ese parcial de 3-0 del Gijón Volley, y ha pedido el tiempo muerto.
últimas consignas de Manolo. Manolo, que aún le quedaría un tiempo muerto, si no me equivoco. Si no me equivoco yo, que es un arma que va a poder utilizar ahora si el Tenerife se acerca al punto 25. Y vamos a ver si seguimos en esa senda del punto. 2 saques tensos que han puesto en dificultades a la recepción de este colocador de Eduardo Villarreal, que regresa a Gijón después de ese final de temporada anterior en países nórdicos. Y sabe Vladislav Suskis que tiene que buscar la experiencia de su capitán, que diría que solo ha cometido un error en ataque, que ha sabido buscar la línea de fondo ante la defensa adelantada del Gijón Volley para poner el punto 22 en el marcador. 17-22, 5 de diferencia. Jugador número 3 al saque, Darío Rodríguez Paz. Buena recepción de Bryce, buscando a César Menéndez, que encuentra arriba esas manos. Y efectividad. Efectividad de Currito. 18-22. Se va atrás ahora Curro al saque. Veremos a ver ese saque en potencia suyo. Encima tiene recursos, puede ser potente, puede ser corto, como el anterior que sorprendió a Efrén Morales. Vamos a ver si César puede tener la clave de esta remontada en el tercer set. A ver esta rotación, ella su colocador está delante. Antes les costaba salir por 4 en esta misma rotación. Salimos por un error no forzado nuestro. Vamos a ver si lo aprovechamos en la misma situación. Final de set. A ver qué tal. Arriesgan el saque muy bien. Ahí está Siskis buscando al capitán. Que lo decíamos antes. Acompañamiento en esa defensa. Lo decíamos antes, en esta rotación les cuesta salir por la punta. Les cuesta, hay que aprovecharlo. Si no tienen el ataque claro de 3 y tienen que salir por la punta, nuestro bloqueo va a estar ahí. Vamos a aprovecharlo. Si la recepción es separada, pierde la opción del central, pierde la opción de su propio ataque con la zurda, le queda el ataque de segunda línea en el opuesto y al capitán, a Carlos Javier Hernández. Error ahora en la finta de Siskis y el entrenador del Tenerife, que va a pedir el segundo tiempo muerto. Importantísima la continuidad para nosotros, importantísima. Gasta ese segundo tiempo muerto, insiste mucho al colocador que no pierda la cabeza, que siga buscando los ataques fuertes. Habla el capitán Carlos Javier Hernández. Ellos están buscando, saben que necesitan una continuidad y lo que quieren es quitar el fallo. Ellos, el Gijón Volley, son los que tienen que arriesgar, son los que están abajo y son los que tienen que asumir ese riesgo. Los canarios tienen que hacer su juego. Pero es difícil cuando ves que se te acercan el marcador, es difícil mantener esa cabeza fría. Pero ojo esta decisión de quedarte sin tiempos muertos en 2022. Una bala que puede tener ahí ahora Manolo González en este final de set si la cosa se queda apretada. Al saque César Menéndez, Curro, 20-22 abajo. El saque en potencia de Efrén Morales, no puede encontrar a su central, el pase que le queda abajo. Recupera esa pelota, Gijón Volley, Eduardo Villarreal, esa punch de César Menéndez, defensa de Alexis Valido, esa reconstrucción, ese free. A ver, el free ahora. Que tiene que darle aire al Gijón Volley, ahí está Eduardo Villarreal, busca lo opuesto, Michael Carrera y logra la tocada. El punto 21-22. Se ven arriba el público, ya lo vemos ahí. Lo dicho, en esta rotación les pasó antes, les cuesta. Les cuesta con esa recepción separada de quitar muchas opciones a Vladislav Suskis, que no encuentra precisión en ese pase a 4. Se viene arriba el público, 21-22. De nuevo César Menéndez al saque en potencia. Vamos a ver si lo cambia. Tiene que estar atento a la ayuda de su central. Con pelota buena, Suskis tiene muchísimas opciones. Tiene a su central fuerte a Ahmed Cabello. La coge muy alta su central. La coge muy arriba. También quizá un error de lectura en el bloqueo del tiempo, que igual hay que esperar un poco más, pero es que con esa altura es muy difícil. 21-23.
Suskis al saque, recepción de César Menéndez, Michael Carrera que encuentra la tocada. 22-23, recuperación en el saque. Y vamos a ver si Adrián Moracho puede poner en dificultades la recepción del conjunto tinerfeño. Puede ser un buen momento para el saque. Ahora penetración al capitán. Parece que va a buscar diagonal 5 a Efren Morales. Pelota alta. Buscando al capitán. Bloqueo. De nuevo. Buscando al opuesto. Rolando Rodríguez. Reconstrucción que acaba con ataque de Michael Carrera. Suskis que insiste en Rolando Rodríguez. Defensa de César Menéndez. Pero por ahí hay un choque entre Michael Carrera y Eduardo Villarreal que provoca los dobles del colocador gijonés. 22-24 y Manolo González que lógicamente pide el tiempo muerto. 22-24, un error duro, punto largo. El colocador va de espaldas, no ve lo que se encuentra detrás. Falta de comunicación y unos dobles que vienen quizá en el momento más inoportuno. Ya, te pones en 24, balón de último, ya no tienes margen. Pues hay que jugar. 22-24. Estamos ahí, un cambio, un punto. Buenas sensaciones de todas maneras en este final de set. Y al final, pues en ese aprendizaje constante en esta categoría que va a tener el equipo en Superliga Masculina 2, al final se ha visto que cuando el equipo está estable en recepción puede competir con este rival que va a ser un rival duro para todos los equipos que componen el grupo A en la Superliga 2. Este set es clara muestra de que si tú no tienes ningún bajón de juego, 22-24, ahí está. Y al saque Carlos Javier Hernández en potencia, recepción de Bryce, el pase de Eduardo Villarreal buscando a Michael Carrera en el 1 contra 1. Techo, ahí está. La defensa de Alexis Valido que encuentra el techo del histórico pabellón de la Arena. 23-24. Punto de set y de partido para el Tenerife Sur desde hace ya varias jugadas, pero también punto para poner el 24 iguales, para forzar esa diferencia de 2. Y por qué no el cuarto set para el Gijón Volley. Vamos a ver, hombre, porque los chavales se lo merecen. Y por qué no por el espectáculo, ya que hemos venido aquí en esta mañana de domingo al pabellón de la Arena a disfrutar del voleibol masculino, de esta vuelta a la Superliga 2 de un equipo masculino. Al saque lo opuesto Michael Carrera, que arriesga, que encuentra la red. 23-25, punto de partido para el Tenerife Sur. Había que intentarlo, había que arriesgar. Victoria para el Tenerife Sur. Aquí el que no arriesga nunca falla. Vamos. Victoria para el Tenerife Sur por 3-0, 18-25, 19-25, 23-25. Partido irregular que acaba con buenas sensaciones y que tiene que ser, como dijo Manolo en una entrevista la semana pasada, tiene que ser el mínimo del que partan en el siguiente partido si quieren que este aprendizaje en Superliga 2 sea rentable y recuperar estos puntos que quizás se está cediendo pues por inexperiencia en la categoría, tratar de recuperarlos en esta segunda vuelta. Pero bueno, y mira, sensaciones, este último set. No se han producido ningún bajón, no se han producido cosas raras, imprecisiones, tal. Ahí hemos estado, 23-25. Esperemos que esta tónica e intensidad la podamos seguir manteniendo el resto de partidos y seguramente dará sus frutos. Bueno, pues ponemos punto y final a esta retransmisión aquí desde el pabellón de la Arena en esta derrota por 0-3 del Gijón Volley ante el Tenerife Sur. Y nos vemos en estas retransmisiones del Gijón Volley en estos partidos como local. Un saludo y pasen un buen domingo.